Veamos ejemplos sobre la convergencia de las series de Maclaurin y o Taylor a las funciones que se supone que estén aproximando. Recuerden que hemos visto ejemplos de las expansiones de e a la x, seno de x, coseno de x, 1 sobre 1 menos x, 1 sobre 1 más x, logaritmo natural de 1 más x, 1 más 1 sobre 1 más x cuadrado y la de tangente inversa de x. Aquí tenemos 8 expansiones de Maclaurin básicas y también vimos que no toda función tiene una representación en serie de potencias. Para que tenga representación en serie de potencias, si recuerdan, básicamente analizamos el valor de la serie de potencias y las derivadas de la serie de potencia en cero y sacamos una expresión para lo que tiene que ser cada uno de los coeficientes estos C sub i. En general, C sub n tiene que ser la enésima derivada de s evaluada en cero sobre n factorial para que la serie sea lo que tiene que ser. Definimos una serie de Maclaurin a ser la sumatoria de f, la sumatoria de n igual a 0 a infinito de la enésima derivada de f evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n. Aquí la variable es x, por supuesto, y la serie de Taylor para f expandida alrededor de x igual a es la sumatoria de n igual a 0 a infinito de la enésima derivada de f evaluada en a sobre n factorial por x menos a factorial. Vean cómo la serie de Maclaurin es un caso especial de la serie de Taylor cuando a es 0. ¿verdad? Si a es 0, tenemos aquí la enésima derivada de f evaluada en 0 sobre n factorial, eso es este término de aquí, y x menos 0 a la n, por supuesto, es x a la n. Veamos este ejemplo. Dice f de x igual al logaritmo natural de x. Por supuesto, no está definida para x igual a 0 porque el logaritmo natural de x está definida para x estrictamente positivo. El intervalo abierto desde 0 hasta infinito. El problema dice encuentre la expansión de Taylor de f alrededor de x igual a 1. Así que si vamos a la definición de lo que es la expansión de Taylor, sería la sumatoria de n igual a 0 a infinito de la enésima derivada del logaritmo natural de x evaluada en x igual a 1 sobre n factorial por x menos 1 a la n. Así que lo que está por determinar es cuál es el valor de la enésima derivada del logaritmo natural de x en x igual a 1. Así que buscamos las derivadas. Aquí tengo 6 de ellas. La derivada de logaritmo natural de x, por supuesto, es 1 sobre x. Si evaluamos en x igual a 1, pues nos queda 1. Si tenemos la primera derivada 1 sobre x, la segunda derivada sería negativo 1 sobre x cuadrado. El valor de la segunda derivada en 1 es negativo 1. Entonces, en la tercera derivada en x es 2 sobre x al cubo. Si evaluamos eso en 1, nos queda 2. La cuarta derivada de x, la cuarta derivada de f evaluada en x sería negativo 6 sobre x a la 4. El valor de esa función en 1 es negativo 6. El valor de la quinta derivada de f es 24 sobre x a la 5. Evaluando en x igual a 1 nos queda 24 sobre 1, que es 24. Y la sexta derivada de f es negativo 120 sobre x a la 4. Eso evaluado en 1 nos da negativo 120 y ahí podemos ir pues viendo algún patrón. Por ejemplo, se fijan aquí, tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y aquí tenemos 1, 1, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5, negativo 120, y por ahí quizás ven este patrón. ¿Dónde vamos? Tenemos por acá f' de 1 en 1, f' de 1 es 1, lo acabamos de encontrar. F doble prima, la segunda derivada en 1 es negativo 1, la tercera derivada en 1 es 2, la cuarta derivada en 1 es negativo 6, la quinta derivada en 1 es 24, la quinta derivada en 1 era negativo 120 y por ahí seguía. Así que es cuestión ahora de simplificar aquí un poco. Si quieren 1 sobre 1, por supuesto es 1. Aquí tenemos el x menos 1, x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo, x menos 1 a la 4, x menos 1 a la 5 y sobre este n factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial y por ahí seguimos. Entonces tenemos por aquí x menos 1 menos un medio, x menos 1 al cuadrado más, fíjense que aquí 2 sobre 3 factorial es 3 por 2, así que los 2 se cancelan, me queda un tercio por x menos 1 al cubo, negativo 6 sobre 4, 4 factorial, 4 por 3, así que me queda acá el negativo un cuarto, x menos 1 a la 4, por acá me queda
5 por 4 por 3 por 2 por 1, se me cancela y me queda un quinto x menos 1 a la 5 y por ahí sigue y tenemos la expansión de logaritmo natural de x alrededor de x igual a 1, la expansión de Taylor es x menos 1, menos un medio x menos 1 al cuadrado, más un tercio x menos 1 al cubo, menos un cuarto x menos 1 a la 4, más un quinto x menos 1 a la 5 y por ahí sigue, ¿verdad? En el patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ahí para abajo en el denominador y en el numerador tenemos 1 menos 1 alternando. Aquí tenemos el teorema en términos de convergencia, nos va a ayudar este teorema de Taylor. Dice, suponga que f puede ser diferenciada repetidamente en un intervalo i que contiene a 0. Estamos trabajando con las series de Maclaurin, trabajando alrededor de 0. La diferenciada repetidamente quiere decir que tiene un número infinito de derivadas. Y sea S la expansión en series de potencias, la serie de Maclaurin de f, y P sub n de x, este polinomio de, digamos, la suma parcial de S hasta n, ¿verdad? Desde C sub 0 hasta C sub n. El polinomio de Maclaurin de grado n. Suponga que para todo x en i, nosotros podemos acotar la enésima más 1 derivada de f por esta constante positiva k, que como depende de la derivada, vamos a ponerle k sub n más 1. Si eso es así, entonces la diferencia entre el valor de la función y el enésimo polinomio de Maclaurin o el polinomio de Maclaurin de grado n va a ser menor o igual a esa constante k sobre n más 1 factorial por el valor absoluto de x, ¿verdad? El valor absoluto de x a la n más 1. ¿Verdad? Lo que quiere decir es que la diferencia entre f y el polinomio de Maclaurin de grado n va a ser cada vez más pequeña. Fíjense que este n más 1 factorial pues crece bastante rápido y esta acá pues se queda fija, ¿no? Vamos a ver por aquí un ejemplo. Dice, demuestre que la serie de Maclaurin para seno de x, que sabemos que converge, pero demuestre que converge a seno de x para todo x. O sea que los valores de los polinomios de Maclaurin de grado n se van acercando cada vez más a los valores reales de seno de x. Así que observen por aquí que para seno de x, si buscamos sus derivadas, pues la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de menos seno es menos coseno y la derivada de menos coseno es seno y se repite. O sea, todas las derivadas de seno de x están contenidas en estas cuatro que están aquí, ¿verdad? Estas cuatro funciones que están aquí, seno, positivo, negativo seno y positivo y negativo coseno. Así que no importa la derivada de f, que en este caso es seno de x, no importa la derivada de seno de x que estemos mirando, esa derivada va a ser menor o igual a 1 para todo x. Así que por el teorema de Taylor, la diferencia entre el valor de la función seno de x y el polinomio de Maclaurin de grado n va a ser menor o igual a 1, ¿verdad? Esta es nuestra k, 1 sobre n más 1 factorial por el valor absoluto de x a la n más 1. X, por supuesto, para cada x es un número fijo, pero si miramos esto a medida que n tiende a infinito, por supuesto, este denominador se va a comer el denominador que es fijo y esto tiende a 0. Quiere decir que el polinomio de Maclaurin o estas series parciales, estas sumas parciales de los polinomios de Maclaurin van a converger y convergen a seno de x para todo valor de x.